Una nueva semana, una nueva noche paranormal y otra vez hablando con él. Con él que es parapsicólogo, doctor en psicología social, magíster en psicoanálisis, es el Mago Blanco, escritor, conferencista, pero además uno de los investigadores del fenómeno ovni más reconocidos de Latinoamérica, de Argentina y Latinoamérica. En la cantidad de testimonios que hemos tenido en este tiempo, le digo sobre todo a la gente que nos sigue fuera de la República Argentina, que puede estar siguiendo esta parte del programa a través de mi canal de YouTube, de Trasnoche Paranormal, y en ese caso además también nos puede ver. Digo, en el último tiempo, en la cantidad de testimonios que recibimos, se nombra mucho a él, porque hace muchos años que está detrás de saber qué lugar ocupan los extraterrestres, las visitas, las naves o los ovnis en la historia de la humanidad. Nombran mucho a Fabio Serpa y nombran mucho a Antonio Las Heras, que está en vivo con nosotros. Hola Antonio, ¿cómo te va? Buen martes. Muy buen martes, Héctor, muy buen martes. Te voy a hacer una ampliación de la presentación Sí, señor. donde te referías a mí como ovnílogo latinoamericano. Te diría ya transcontinental. Me encanta. Acuérdate que hay varios libros míos de estos temas ovnilógicos publicados en España y que inclusive algunos de esos libros han sido traducidos al polaco y al rumano. Hay libros míos en Polonia y en Rumania Excelente. traducidos a esos idiomas ya desde hace años. Así que, bueno, es el resultado de prácticamente, sí, de medio siglo trabajando en este tema. Estaba recordando mientras hacías la presentación, digo, yo tenía en aquella época, eras Ujú. mayor de edad a los 21 años y cuando hubo que firmar el contrato de mi primer libro, Informe sobre los visitantes extraterrestres y naves voladoras, que acá fue bestseller, se publicó en México varias ediciones, recuerdo que tuvo que ir mi padre a firmar el contrato porque yo todavía no había cumplido 21. Claro. Bueno, toda la vida prácticamente, toda la vida esta búsqueda. Sos primero un curioso, que me parece que es interesante eso, ¿no? De ir buscando respuestas. Vos dijiste en alguna de tus investigaciones, en alguna de tus conferencias, das un título que a mí me encanta para que sea el título de esta columna y queremos escucharte. Los humanos somos una creación extraterrestre. Ese es el Sí, título, ese es el textual. Nosotros como seres humanos somos una creación extraterrestre. y te digo, ahora lo explico, pero te digo que estoy absolutamente convencido de eso. Eh, y me refiero específicamente a lo que en la ciencia académica, la antropología, habla del hombre moderno. Ujú. Y yo estoy convencido que el hombre moderno, es decir, nosotros, somos resultado de intervenciones extrahumanas hechas en eso que conocemos como el Homo sapiens, Homo habilis. Miren, vamos a recordar esto. Ya hace 1 millón de años, en el planeta Tierra había lo que se llama el Homo. Como Ujú. dije recién, los distintos, el hombre de Cromañón, el hombre de Pekín, el Homo habilis, el erectus, lo que ustedes quieran, pero durante 1 millón de años ese Homo no salió de la cueva, no salió de la caverna. Durante 1 millón de años, el mayor desarrollo que tuvieron fue alguno que se le ocurrió golpear una piedrita contra la otra y hacer así, algo así como un cuchillo de piedra Ujú. para cortar los animales que mataba. Los más evolucionados descubrieron que golpeando una piedra contra la otra salía una chispita y se podía crear fuego, porque durante 1 millón de años, mientras vivíamos en la cueva y en la caverna, había que cuidar el fuego. La mayoría no conocía cómo generar fuego. Si se les apagaba el fuego, quedaba para cocinar, quedaba para calentar el lugar, quedaba para alejar a los animales. Se les apagaba el fuego, había que esperar que se produjera una tormenta eléctrica
que uno de los rayos incendiara un árbol en el bosque para juntar esas brasas, llevarlas de vuelta a la cueva. O sea, no había ningún desarrollo. Durante 1.000.000 de años esto fue así. Vuelvo a decir, el más desarrollado había hecho con una piedrita una especie de cuchillo, se había dado cuenta que podía agarrar un cuerito de alguno de esos animales y taparse un poco. No salieron de ahí. Alrededor de 16.000, 17.000 años atrás, repentinamente, y voy a señalar otra cosa más, no en algún lugar de la Tierra, en todo el planeta Tierra, los distintos Homo que había en los distintos continentes empiezan a desarrollarse. Resulta que empiezan a volverse creativos, algunos con una creatividad extraordinaria, como se advierte en esas cuevas donde se han encontrado pinturas rupestres de bisontes, de lo que veían en ese momento, pero pinturas de una característica, me refiero a lo artístico, que se puede parangonar a las obras de arte más emblemáticas de la humanidad. No solo tenemos que plantearnos cómo repentinamente empezaron a hacer esas pinturas extraordinarias, elásticas, bien desarrolladas, sino también tuvieron que desarrollar los pigmentos para generar los colores. Así, repentinamente. Sí. Repentinamente empezamos a volvernos creativos y a generar lanzas, flechas, nos volvemos agricultores, empezamos a tener corrales donde cuidar a los animales y criarlos, desarrollamos un idioma, y vamos haciendo durante 1.000.000 de años nada. Y en los últimos 16.000, 17.000, esta cultura donde mientras estamos hablando nosotros acá, hay 2 espacionaves moviéndose en el planeta Marte, una tercera dando vueltas en torno al mismo planeta. Estamos hablando de colonizar Marte, como de golpe, pero además, no solo eso, mientras tanto pasaron otras cosas. 5.000 años atrás aproximadamente, no en algún lugar del mundo, en todo el planeta Tierra, 5.000, 4.000, 3.000 años, según donde, en todo el planeta Tierra empiezan a hacerse edificaciones extraordinarias. Cuando yo digo edificaciones extraordinarias, nuestros seguidores lo primero que van a decir, bueno, por ejemplo, las pirámides de Keops, Kefren y Miserino. Sí, pero también, como vos las conocés porque has estado ahí, salimos de la Ciudad de México, unos pocos kilómetros, Teotihuacán, la ciudad de la pirámide del Sol, la pirámide de la Luna. Y ahí me detengo para un hecho muy curioso. ¿Por qué Teotihuacán se llama así? Bueno, Teotihuacán es una expresión claramente de los pueblos originarios. Pero ¿qué hace ese Teo adelante? Fue puesto por los españoles cuando llegaron a esa parte de América. Teo es Dios. ¿Por qué Teotihuacán? ¿Por qué la ciudad de los dioses? Porque cuando preguntaron a los pueblos originarios, los primeros europeos, cómo se había construido eso, la respuesta fue muy concreta. Fue: esa ciudad la hicieron los dioses, nosotros no. Y los dioses nos avisaron, fíjate el detalle que voy a comentar. El mito dice que los dioses les dijeron: ustedes salgan en recorrida. Donde llegan a un lugar que un águila va a tener en la boca una serpiente, en el aire, en la atmósfera, ahí va a estar la ciudad que nosotros les hicimos.
Las pirámides del Sol y de la Luna en Teotihuacán están construidas de manera distinta a las egipcias, pero igual se han mantenido a lo largo de Claro. los siglos y así en otros lados. Pero curiosamente, un tiempo después, ninguna de estas culturas era capaz de construir algo parecido. Algo pasó en un momento determinado, que son esos 16.000, 17.000 años atrás, en que los Homo que venían de 1 millón de años sin evolucionar, yo digo siempre, algo apretó un botón que Ujú. repentinamente hicimos esta eclosión. Yo no soy el primero que plantea esto. Por ejemplo, de los más cercanos, recuerdo a Erich von Däniken, el autor de Recuerdo del Futuro, El Oro de los Dioses. Él dice, los extraterrestres vinieron e hicieron unas mutaciones genéticas por las cuales nosotros devinimos en esto. Yo no me conformo con eso, Ajá. porque el cambio que se operó es un cambio que va mucho más allá de lo genético y que en realidad no tiene que ver con lo genético, porque ya éramos el Homo erectus, ya caminábamos en dos extremidades inferiores, nos movíamos. Aquí el cambio fue de otro orden. El cambio fue de orden psíquico, Ujú. mental. Por eso siempre que hablo de esto, traigo la palabra de Alexis Carrel, premio Nobel de Medicina. O sea que si vamos a discutir, empecemos a discutir un premio Nobel de Medicina. Los que conocen medicina recordarán que Alexis Carrel fue un revolucionario de la medicina interna en mediados del siglo pasado. Tan importante es Alexis Carrel que hay un cráter en la Luna que lleva su nombre, en recuerdo de ese médico clave del siglo XX. Alexis Carrel escribe un libro que ya desde el título es sugerente, La incógnita del hombre. Ujú. El premio Nobel, que había 20 años ya cuando escribe el libro que había recibido el premio Nobel, este sabio ya titula La incógnita del hombre porque él admite como científico, como médico, como premio Nobel, que es medio complicado explicar cómo aparecimos. Pero cuando dedica el capítulo a la mente humana, dice, y lo voy a citar prácticamente textualmente la traducción al castellano, dice, el pensamiento que ha de haber sido insertado en el humano a través de un procedimiento que nos es desconocido. Como él no pretende entrar en los temas que a mí me interesan, Ujú. de los visitantes extraterrestres y demás, él solo dice eso. No hay manera de explicar, para decirlo más simple, no hay manera de explicar cómo repentinamente en nosotros aparece el libre albedrío. Ujú. Esto no lo resolvés con una cuestión genética, no tiene nada que ver con el cuerpo humano. ¿Cómo aparece el pensamiento racional reflexivo? Porque los primates más desarrollados son incapaces de 2 más 2 es 4. Claro, O de claro. el libre albedrío, tomar una decisión, lo hago o no lo hago. Los primates más desarrollados actúan por el instinto. La creatividad, desde la poesía, como dije antes, las artes plásticas, hasta la ciencia, la tecnología, esto aparece repentinamente. Nos ha sido insertado. Y además, Antonio, y la conciencia de nuestra propia muerte, ¿o no? El saber que somos finitos. Claro, pero eso es un resultado del pensamiento racional Claro, reflexivo. claro. Pero aún esto que vos acabás de decir amerita un análisis. Voy a citar una frase de Sigmund Freud, el padre de la psicología moderna, del psicoanálisis, cuando él, que también se mete en los temas parapsicológicos, que también hay que sumar, porque los animales son influenciados por nuestro factor parapsicológico, pero los animales no tienen capacidad parapsicológica.
Si no, andarían moviendo grandes Claro. objetos a distancia, etcétera. No, no. Eso también aparece repentinamente en nosotros. Y Freud dice que esto de la muerte, o sea, el desencarnar, Ujú. es una media estadística, pero que eso no significa que no haya la posibilidad en el humano de no desencarnar. Ok. Deja abierto eso. No Antonio Las Heras, Sigmund Freud. Bien. Ahora, lo que vos planteás, Héctor, la conciencia de finitud es producto del pensamiento racional Claro. reflexivo. Y acá sumo otro dato: Charles Darwin, un evolucionista, un científico académico, él estaba convencido que todo es evolución natural, o sea, todo físico-química. Sin embargo, él mismo reconoce y habla del eslabón perdido, porque se da cuenta que entre los grandes primates, el Homo y la aparición de este hombre moderno, no hay evolución, es algo Claro. repentino. Alguien apretó un botón y acá estamos nosotros. Y a la pregunta que alguno de los que nos está siguiendo ahora dirá, bueno, si nosotros somos resultado de los extraterrestres, ¿por qué no vienen y se Mm. comunican? ¿Por qué no nos dicen nosotros les hicimos esto? Y yo respondo de la siguiente manera: porque en los laboratorios que nosotros los humanos tenemos, donde tenemos cobayos, ratas, monos, etcétera, no le estamos explicando al mono, mira, te Ujú. estamos experimentando, hacemos el experimento. En el pasado, sí, los extraterrestres, y por eso fueron tomados como dioses. ¿Por qué razón los dioses? Esto se lo preguntaba Carl Gustav Jung, famoso sabio suizo. ¿Por qué los dioses en todos los mitos vienen siempre del cielo? ¿Por qué no vienen del centro de la tierra, por Claro. ejemplo? Claro. Bueno, es curioso, pero la mejor respuesta es porque esos extraterrestres que intervinieron en nuestra humanidad venían del espacio en sus naves voladoras, y cada uno explica las cosas de acuerdo a su evolución cultural. Venían esas cosas del cielo, nos dieron conocimiento. En todos los mitos, los dioses nos transmiten algo, nos informan algo, nos enseñan algo, nos cuidan de algo, nos protegen de algo. Tomados como dioses. Pero esa fue una etapa de preparación. Yo estoy convencido que ahora no hay, nos siguen visitando, pero no hay esa comunicación directa, porque Ujú. ahora, igual que hacemos nosotros en los laboratorios con los animalitos que experimentamos, están viendo cómo evolucionamos después de esos cambios que produjeron en aquellos Homo y surgimos nosotros. Bueno, ¿cómo estamos evolucionando? Me estoy Ahora no, contando de esto. ahora no sería positivo que intervenga, digamos, justamente para ver la evolución natural nuestra, digamos, la evolución, justamente sí, sin su propia intervención, ahora, ¿no? A ver hasta dónde podemos llegar. ¿Eso decís? Tanto es así que en ciencias humanísticas también se hace eso, se llama observación no participante. Ah, ok, Vos querés ver cómo evoluciona algo, pero hacer la observación, pero no participás, porque si participás, entonces ya hay una claro, variable interviniente adulterada. que te cambia los resultados. Oíme, te voy a hacer algunas repreguntas que tienen que ver con lo que probablemente se repregunte la gente que nos está escuchando en la pop a través del 11 27 84 1073, o la gente que nos esté mirando en todo el mundo en Trasnoche Paranormal. Pueden dejar acá abajo sus preguntas, sus comentarios, su mirada sobre lo que está hablando Antonio, o a través del mail trasnocheparanormal@gmail.com. Te hago algunas repreguntas. Entonces tenemos que entender que hubo en ese momento de la evolución, cuando vos decís alguien apretó un botón y aparece el ser humano moderno, el hombre moderno, ese apretar el botón lo podemos interpretar como quizá la posibilidad de que nosotros seamos el resultado de un vínculo carnal de los extraterrestres y los homo que estaban en la Tierra en ese momento. No forma parte de mi hipótesis, pero Ujú. sí hay otros investigadores que lo han señalado. Por ejemplo,
muchos mitos, e incluso en el Antiguo Testamento, se dice que viendo los hijos del cielo, los Ujú. hijos de Dios, que las mujeres eran bellas, las tomaron como suyas y de allí salieron los gigantes. Ese es un Ujú. concepto que aparece en muchos otros mitos y que ha llevado a algunos investigadores a decir, entonces este cambio que tiene la humanidad, donde porque la idea de gigantes siempre se tomó como gente de 3 metros Superior. de altura. Sí, claro, Claro, quizá no es literal, ¿no? quizás no es literal, y gigante se refiere a aquellos que tenían otras capacidades Ujú. que los humanos de aquella época no tenían. También puede ser una manera de explicar lo que yo estoy señalando, pero explicarlo en términos de los conocimientos de aquella época. Fíjate que yo hasta estoy diciendo, esto no tiene que ver con la genética. Claro. Esto es una tarea eh, artificial sobre aquellos humanos anteriores, porque lo psíquico no se modifica con cuestiones genéticas, no es orgánico. Pero explicado hace miles de años atrás, se podía entender como vos lo señalaste, y hay Ujú. investigadores que así lo sostienen, ¿sí? Y después me quedó pendiente también porque vamos a entender ese momento quizá como una de las primeras o quizá la gran primera intervención en el sentido de el desarrollo del hombre moderno. Y esto de las civilizaciones que fueron desapareciendo, lo que vos contabas de las pirámides, de las construcciones, podemos entender esa como quizá la última gran intervención explícita en la que ellos estuvieron entre los seres humanos. Es, es interesante esto, porque de acuerdo a lo que podemos investigar, hay dos planos. Uno donde surgimos nosotros, los Ujú. humanos modernos. Pero después, ya evolucionados nosotros, los humanos modernos, se advierte una intervención de inteligencias con un desarrollo tecnológico, científico, eh, que son los que permiten las construcciones no solo esas pirámides. Volvamos acá Ujú. a América, cuando uno en Perú, en Sacsayhuamán, en Ollantaytambo, observa esas piedras curvadas, que ha hecho que muchos investigadores digan, no, estas piedras han sido tratadas de alguna manera que se convirtieron como si fuera masilla. Ujú. Entonces se las pudo modelar y después se volvieron a convertir en piedra. Es decir, no hay una explicación para la tecnología actual. Entonces ahí advertimos que hay una intervención. Luego, cuando encontramos, para seguir con América, el caso de la serpiente emplumada. La serpiente emplumada que le da a los aztecas el conocimiento de cómo plantar el maíz y alimentarse de maíz. Eh, Serpiente emplumada, pero qué mejor manera de describir un aparato aéreo, algo así, un Ujú. cilindro, un Sí, cohete, sí, que sí. una serpiente que emplumada, porque tiene las alas. Las La alas mejor y manera. la forma de una nave, ¿no? La cabeza de la Exacto. serpiente tiene como la aerodinámica de la nave. Exactamente. Ahí se advierte esa presencia interviniendo. Y Ujú. lo que venimos advirtiendo desde estos, por lo menos estos últimos siglos, es la presencia de vehículos extraterrestres dirigidos, la presencia de alienígenas, de entidades inteligentes no humanas, e inclusive un tema que vos estás tratando mucho y que es muy interesante para investigar, que es el de los abducidos. Ujú. Cuando a mí me preguntan sobre esto, yo digo, pero es lógico, porque siguiendo con la misma comparación que hacemos nosotros en la investigación científica, tiene sentido que tomen algunos especímenes, esos Claro. somos nosotros, los lleven al interior del vehículo extraterrestre, hagan los estudios necesarios y después los devuelvan. Es totalmente razonable Y que si estamos de acuerdo con lo que yo estoy señalando.
Que los abducidos, que los abducidos recuerden así, en pantallazos, por decirlo de alguna manera, lo que vivieron, ¿es una falla en el mecanismo que estos seres extraterrestres realizan o está hecho ex profeso a propósito que recordemos algo? Porque algunos testimonios de abducidos te cuentan el relato con muchísimo detalle, ¿no? Como si efectivamente los extraterrestres quisieran que lo recuerde, que recuerde la vivencia. Y hay otros que no pueden acceder al recuerdo, tienen solo pantallazos. Es muy difícil responderte porque lo primero que tenemos que señalar es si esos recuerdos son realmente recuerdos de lo que les pasó Ujú. durante la abducción o son construcciones inconscientes. De la misma manera que cuando dormimos tenemos sueños de hechos que Ujú. soñamos pero que no han ocurrido. Bueno, el trauma de la abducción bien puede generar en la psicología humana una reacción inconsciente donde yo recuerdo aquello que llevado a mi conciencia, por eso lo recuerdo, me da una tranquilidad, aunque parezca asombroso, pero me da una tranquilidad porque en realidad, ¿qué pasó mientras fui abducido? Vos fíjate un tema interesante de los abducidos que yo siempre señalo. Nunca hasta hoy nos han podido dar algo que desconozcamos. Miren, señores, vengo con esta nueva Me fórmula. traje Pruébela y esto. va a ver que tengo Ah, razón. claro, No, dice, claro. si hubiera una falla por parte de los extraterrestres, nos estarían dando algún dato. No, siempre tiene que ver con lo que nosotros ya conocemos. Por eso yo ahí deduzco que tiene que ver con nuestros propios mecanismos psicológicos inconscientes, porque estoy seguro el hecho de la abducción tiene que ser algo que genera un estado alterado de conciencia tal, eh, inimaginado, solo para el que lo vivió. Te hago la última por hoy. Estuvo buenísima la columna. Pueden participar, ¿eh? Hay seguramente muchos mensajes en el WhatsApp. 11 27 84 1073 con tu pregunta o tu opinión para la semana que viene, que vamos a seguir hablando del tema ovnis extraterrestres. Ah, de paso te digo, tenés libros, ¿no? Para mostrar para la gente que está en YouTube. ¿Cómo se Sí, llaman sí, tus sí, libros referidos al tema? sí. Tengo de los que todavía están a la venta, hay dos que tienen que ver con mucho lo que estamos Sí. hablando. Uno en particular es OVNIs, los extraterrestres entre nosotros. Ay, ay, ay. ¿Mm? OVNIs, los extraterrestres. El título del libro es OVNIs, los documentos secretos de los astronautas. Ujú. Originalmente era los extraterrestres entre nosotros, después le pusimos todas las investigaciones que hice con astronautas norteamericanos, cosmonautas rusos, OVNIs, los documentos secretos de los astronautas. Bien, bien. Y el otro, que salió recientemente también, es ¿qué hay detrás de los OVNIs? Que Bien. busca responder muchas de las preguntas que estábamos haciéndonos hoy. ¿Qué hay detrás de los ovnis? OVNI, documentos secretos de los astronautas, y qué hay detrás de los ovnis. Ahora te voy a invitar a dar tus redes de contacto, pero antes te hago la última. ¿Y Sí, vos qué pensás vos o cuál es tu mirada, tu análisis profesional en relación a la hipótesis de que, siguiendo la línea de las intervenciones extraterrestres, de que muchos de los genios de la historia de la humanidad eran extraterrestres o habían tenido una bajada de información concreta de estos seres? Y ya te hablo de, no sé, Mozart, de Leonardo da Vinci, Messi. Así, ¿eh? O sea, estas figuras que vos decís, estas personas son fuera de serie, son, de hecho, muchas veces se usa la metáfora, son extraterrestres. Y si no es una metáfora, y si realmente tuvieron un acceso o una intervención individual que además nos sirvió al mundo, ¿no? Porque pongo el caso de Messi quizá en relación al fútbol y algo quizá más que tiene que ver con el entretenimiento, pero los otros, los que vienen de la rama de la ciencia, Einstein, digo, aquellos que cambiaron el mundo. la respuesta es que es posible. Toma el caso de Leonardo da Vinci. Leonardo da Vinci inventó hace medio milenio el
el helicóptero Claro. que iba a concretarse medio milenio después. Tomemos el caso de Julio Verne. Julio Verne, ya lo hemos dicho acá en tu programa, describe en su novela De la Tierra a la Luna exactamente tal como fue el viaje del Apolo 11. Y después que ocurre el viaje del Apolo 11, a algún estudioso se le ocurrió decir, pero Julio Verne en sus libros siempre pone todos los códigos geológicos. A ver, ¿de dónde dice que se lanzó ese cohete tripulado a la Luna del que hablaba Julio Verne, escrito a fin del siglo XIX? Se buscan las coordenadas que da Julio Verne, da Cabo Cañaveral. Es decir, Exacto. de donde salió. Ahora, en la época que Julio Verne escribe esto, que lo escribe desde París y nunca fue a Estados Unidos, Cabo Cañaveral era un pantano lleno de cocodrilos. Así que no es que era una ciudad. Bueno, entonces, lo que vos decís es absolutamente cierto. A lo largo de la historia de la humanidad, y nosotros estamos mencionando los más cercanos, pero vuelvo, ¿y esos que hace 5.000 años construyeron las pirámides? El estudio de suelos, la ingeniería, Claro, la claro, claro. arquitectura, los conocimientos, y después eso desaparece. Porque tal vez va de la mano con esta pregunta que nos hacíamos, ¿no? Tal vez en las varias intervenciones que hubo, la primera, la más grande, la que vos llamás a apretar ese botón, luego las masivas, por decirlo de alguna manera, en relación a enseñarnos a cultivar, a sobrevivir, a las construcciones. Y si ahora, esta pregunta que nos hacíamos, ¿por qué no se manifiestan explícitamente? Y si ahora las intervenciones son individuales, así, en personas que Es terminan que, siendo genios. es que tendría mucho sentido, porque volviendo a la comparación de nosotros los humanos con los animalitos de laboratorio, el experimento también más de una vez, bueno, a ver, de todas estas ratas, a esta en particular le vamos a dar esto, a ver qué diferencia de las demás. Lo que vos estás diciendo tiene, para el investigador científico, tiene toda sensatez. ¿Qué mejor manera de ver qué pasa acá, qué pasa allá? A ver, le damos esta posibilidad, se me está ocurriendo, le damos esta posibilidad mental a este de desarrollar. ¿Lo desarrolla o no lo desarrolla? Porque ¿a cuántos otros le habrán dado esa posibilidad Claro, y siguieron siendo gente común y normal y no fueron ni Messi ni claro, Albert Einstein? claro, Eso forma parte de la investigación. claro. Che, Antonio, estuvo espectacular, nos recontrapasamos, pero la semana que viene seguimos porque hay un montón de preguntas y la gente seguramente se va a sumar con su mirada. Gracias por estar hoy con nosotros. ¿Cómo hacen para escribirte a vos, para seguirte a vos? Lo más simple es que visiten mi página web www.antoniolaceras.com. En antoniolaceras.com, arriba a la derecha, todas mis redes sociales, mi canal de YouTube también. En antoniolaceras.com, los libros que hemos publicado, los cursos que hemos a distancia, las investigaciones que estamos haciendo. Así que visiten antoniolaceras.com y se encuentran conmigo rápidamente. Antonio, que tengas una espectacular semana y nos escuchamos el próximo martes. Luminoso abrazo para todos. Hasta la semana que viene. Luminoso abrazo. Un abrazo grande. Antonio Las Heras en la noche paranormal.